Buenas tardes a esta segunda actividad de los encuentros participativos 2021. Hoy día tenemos la suerte y el honor de recibir a la profesora Hélène Landemore de la Universidad de Yale, a quien voy a presentar en unos pocos minutos. Pero antes de eso quisiera decir algunas palabras respecto de esta actividad de los encuentros participativos. 2021 hace una nueva constitución, es una actividad organizada por el grupo de trabajo del Comité de Coordinación Institucional, donde están involucrados los gremios, los estudiantes y los académicos en forma activa, a través de dos grupos de trabajo, uno ligado a metodología de participación y otro ligado a todos los aspectos editoriales y comunicación. Ha sido hemos tenido una intensa semana de discusión, muy interesantes, con activa participación de los tres estamentos, y entre las actividades que decidimos organizar fueron este par de seminarios, este es el segundo seminario, y luego de eso vamos a proponer consultas, diálogos deliberativos y consultas de salida, y una serie de análisis bien interesantes en donde esperamos la participación de toda la comunidad. Es muy relevante este proceso, tanto al interior de la universidad como hacia el exterior. Hay una serie de acciones que estamos además coordinadas con la plataforma constituyente de la Universidad de Chile, de manera que todo lo que hagamos nosotros se transfiere allí, pero también tenemos línea directa a nivel del Ejecutivo, del Senado, y también estamos siempre coordinando cierta conexión con los constituyentes mismos. O sea, hemos tenido ya algunas conversaciones con ellos y estamos en un proceso de acercamiento y de establecer un diálogo de colaboración, de ponerse a disposición del proceso que ellos están llevando adelante. Entonces, dentro de este contexto de los encuentros participativos 2021, tengo el agrado entonces de presentar a la profesora Hélène Landemore. Ella es actualmente profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Yale. Hélène nació en Francia, estudió en la École Normale Supérieure en París, también estudió en Sciences Po, Ciencias Políticas, también en París, y otras universidades, París 1, París 4, Nanterre. Ella en el año 2001, después de su estudio en Francia, fue como visitante a la Universidad de Harvard para hacer investigación en filosofía de la economía, y finalmente terminó en esa estadía en el programa de doctorado en ciencias políticas, y completó su doctorado con una disertación en el año 2008 en el tema inteligencia colectiva como un argumento para la democracia. Después de eso, de este paso por Harvard, hizo una pre y postdoc en el Collège de France, por un lado, en París, y por otro lado en proyectos sobre teoría política en la Universidad de Brown y en MIT. Luego de esos dos estadías, tanto en el Collège de France como en Brown y MIT, obtuvo un puesto de profesor asistente en la Universidad de Yale, donde está hoy día trabajando, y tenemos entonces la suerte y el honor y el agrado de tener a Hélène como participante de este segundo seminario. Así que, sin más, dejo a Hélène con su presentación. Adelante, Hélène. Yeah, Hélène, go ahead with your talk. Thank you, Alejandro. Muchísimas gracias, Alejandro. Es mi placer poder estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por invitarme y para poder compartir mis pensamientos con ustedes y también organizar discusiones sobre el proceso constitutivo de Chile. Este es un proceso histórico y estoy encantada de poder estar con ustedes. Así que si me permiten, voy a compartir en mi pantalla con ustedes. Les voy a mostrar
mi presentación para poder ocuparla como ayuda. Y bueno, voy a compartir lo que creo que he aprendido al observar distintos tipos de experimentos e innovaciones que han terminado con el aumento de las representaciones democráticas, de la seguridad de las personas, los comentarios y las ideas de muchos de ellos. Así es que antes de hacer esto, antes de ir a esta parte de mi presentación, quisiera ofrecerles un recordatorio de lo que yo veo como los principales problemas que tenemos, que hemos heredado de los siglos anteriores. Creo que el problema con ellos, con la democracia representativa, es una distribución oligárquica del poder como resultado del uso de las elecciones como un mecanismo de selección para quienes gobiernan. Básicamente es una lección que los griegos estaban bastante al tanto y Montesquieu y después otras teorías más contemporáneas con Kahneman también ha estado repitiendo bastantes veces que debemos internalizar las elecciones de estos autores. Cuando uno selecciona a sus gobernantes mediante las elecciones, incluso aunque sean elecciones periódicas, uno va a terminar empoderando a una parte muy pequeña de la población. Es un mito platónico que vamos a tener a las personas que son más confiadas y que utilizamos estas elecciones para lo que hacemos y cómo vamos a darle poder a un grupo de personas, entonces tienden a quedarse en el poder y repiten los mismos grupos. Entonces, en este mundo corrupto, donde muchas veces han sido algunos argumentos que se han utilizado para poder hablar acerca de estas elecciones democráticas. Es que muchas veces que tenemos un sesgo, porque cuando empoderamos a una muestra no representativa de la población y estas personas no consideran realmente los problemas de las personas, entonces las personas podemos ir anticipando los problemas que podrían surgir. Así que no hay sorpresa de que en momentos como los nuestros, que estamos viendo estas enormes protestas, como en mi propio país, en Francia, como podemos ver aquí, este movimiento de los chaquetas amarillas, también en el Reino Unido, el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos y, por supuesto, las protestas en Chile que nos llevaron al proceso en el que estamos en este momento y que se ha llevado a cabo en los últimos meses. Entonces, este es un libro que yo escribí acerca de Open Democracy, democracia abierta, que quiere ser una cierta forma régimen donde el poder es accesible para todos en términos iguales y no solo decir que es una forma directa de democracia, sino que también estas democracias directas también pueden ser posibles o pueden ser horribles, pero es una versión de lo que tenían los griegos en mente cuando estábamos hablando de ser gobernados y gobernarse, porque es también tener representación y ser representado, donde tenemos estos organismos electivos, donde podemos ser mucho más igualitarios en términos de las elecciones. Así es que el principio clave de este nuevo modelo de democracia abierta. Y quiero también recordarles y darles ciertos comentarios. Es que tenemos 5 de estos puntos, son estos 5 principios que nos deberían gobernar, que si queremos tener estos sistemas democráticos. Lo primero son los derechos de participación para los representantes que tengan el derecho a votar por esos representantes de manera directa y también iniciar las iniciativas de los ciudadanos, cosas por ahí.
por el estilo. La deliberación también es otro principio que incluye todas las leyes y políticas con que los gobiernos han pasado el filtro de la deliberación, más allá de la información, de la razón, a través de estos representantes democráticos y también el público, hasta el punto de que eso puede ser algo físico. Y luego tenemos este principio mayoritario, cuando tenemos ciertos desacuerdos y hay ciertas preferencias en perjuicio de un número más grande. Y luego el cuarto principio es la delegación de las deliberaciones o las decisiones a un grupo por la falta de factibilidad o de tiempo. Y este trabajo donde se puede hacer por estos representantes que son auténticos y luego donde tenemos estos gobiernos democráticos, porque lo que quiero decir acerca de esta representación democrática puede que no sea el sinónimo de una representación a través de las elecciones. Lo que quiero decir es que tenemos una representación lotocrática que está realizada por personas que han sido elegidos por muchas personas de manera aleatoria. Y el quinto punto es la transparencia, el sistema en el que creemos con una estructura política, funcionarios y personas que nos gobiernan y que deberían ser visibles, deberíamos ser capaces de poder estar sobre ellos. Y cuando no es posible, creo que debería haber transparencia sobre los procesos de las elecciones que se hacen, de la forma en que vamos a crear esta rendición de cuentas para las personas. También quisiera recordarles en estas teorías, esto es la racionalidad para la participación. ¿Por qué queremos más participación pública? Y eso es parte del proceso de la constitución, constitutivo, porque no podemos tener reglas para las personas que después de este proceso constitucional, podemos tener una muy buena constitución y eso no sirve de nada si esas reglas no están hechas por las personas. Y si el proceso constitucional no está hecho por las personas, involucra a las personas acerca de la naturaleza, el contenido. ¿Y por qué es esto? Esto es lo que nosotros llamamos epistémico, donde simplemente podemos ver esta bella fórmula de las distintas voces. Un político, sociólogo, historiador estadounidense, donde hablamos, escribió de manera muy hermosa que el principal argumento para la democracia tiene que ver acerca de el tipo de sabiduría que pueden tener sus gobernantes, porque escribió en que las personas deben tener esta fuente de vida eterna con una sabiduría sin fin. Así que mi modelo, las instituciones centrales en términos de las democracias, es lo que yo llamo es este mini público abierto, porque con esto nos instancia, genera esta idea de representación y ser representado a su vez. Y esto en mi mente debería ser algo, debería ser grande, entre 150 y 1000 personas, debería ser bastante grande. También debería ser seleccionado de manera aleatoria. También podemos tener un muestreo de manera aleatoria con una estratificación. También debería ser deliberado. Tomar los distintos métodos deliberativos debería estar abierto y conectado al resto del público. Debería ser institucionalizado, es decir, tiene que tener un estatus legal
y también debería ser empoderado en el sentido que las decisiones, sus recomendaciones, deberían tener un impacto, y ya sea debido a que vamos a llegar a un plebiscito luego de esto, de filtro, o a través de una regulación directa, o a través de un debate parlamentario. Y ahora, esto también es muy interesante. Este modelo actual es que aquí esto ha sido reconstruido por estas dos vías. En este modelo, aquí tenemos a los ciudadanos comunes y corrientes que son parte de esto, y la agenda de la primera grupo, donde tenemos a algunos funcionarios y también a las élites que han sido elegidas. Y aquí tenemos este intercambio circular entre estos dos grupos, donde tenemos aquí estos grupos de élites que deberían responder a las demandas de la población. Esta es una idea muy idealizada. Aquí se crea un espacio mucho más estructurado para esta participación. En vez de dejar que las personas se encuentren a sí mismas y conversen con sí mismas, y esto puede tener diferentes resultados, uno lo que hace es estructurar estas conversaciones. Y creo que, por ejemplo, y yo voy a hablar acerca de lo que se hizo en Francia, en el sentido de intentar hacer precisamente eso, de tratar de estructurar estas deliberaciones. La democracia participativa es un tanto diferente. Uno trata de eliminar las líneas entre la vía 1 y la vía 2 y descentralizar todo, en el sentido de que hay una mayor circularidad de las personas y de las ideas entre el ámbito de la toma de decisiones y el ámbito de las deliberaciones. Entonces, lo que estoy ilustrando aquí es el público conectado básicamente con otros mini públicos locales y que establecen un diálogo directo y por lo tanto la conversación es de abajo hacia arriba, independientemente de que al final se requiera de un momento centralizador a nivel nacional y que sea donde el público a nivel nacional hace propuestas y después eso se somete a un referéndum. Entonces, este es el modelo básicamente que yo estoy recomendando para poder probar algo nuevo aquí en Chile con el proceso constitucional. Estoy consciente de que ustedes tienen una asamblea elegida y por lo tanto no todo esto va a ser posible, pero este es un modelo alternativo que hay que tener presente. Quisiera, esto puede que sea un poco utópico, pero resulta que en los últimos 20 años han habido muchos experimentos en los países con el propósito de probar esto que yo he presentado. Han habido experimentos deliberativos bastante importantes. Ustedes pueden apreciar que hubo una primera ola en la década de los 80 y esto ha ido aumentando en los últimos años y nosotros formamos parte de esos estudios. Ahora quisiera pasar a ejemplos concretos y a las lecciones que podemos derivar de esto. Quisiera analizar 3 ejemplos que yo estudié estrechamente. En primer lugar, el proceso constitucional de Islandia desde el 2010 al 2013, que incluye elecciones muy importantes, porque al igual que el proceso constitucional de Chile, es bastante parecido. Y luego 2 experimentos franceses, uno que fue de 2 años, el gran debate nacional francés, y el otro que fue un poco más largo, que fue la Convención Ciudadana sobre el clima. Vamos a ver el tema islandico. Al igual que el proceso de ustedes comenzó con la revolución del caseroleo,
y esto fue especialmente después del año 2008, cuando cayó su PIB y realmente cayó en una crisis económica muy importante. El gobierno fue reemplazado por otro que dijo, bueno, tenemos que probar algo nuevo, veamos una nueva constitución. Y esto comenzó con un proceso muy interesante que duró más o menos 3 años y comenzó con un foro nacional de 950 ciudadanos elegidos aleatoriamente que después entregaron recomendaciones a una asamblea constituyente de 25 políticos elegidos y no profesionales, y eso luego pasó, se analizaron 12 veces diferentes borradores con el público, y después de ese proceso el Parlamento sometió esta propuesta a un referendo en octubre del 2012. Se aprobó este borrador en el referendo y luego el Congreso lo ignoró básicamente y no pasó nada. Pero de todas maneras fue un proceso muy interesante. Y interesante por las tres cosas que acabo de mencionar. En primer, por las tres innovaciones democráticas claves: el Foro Nacional del año 2010, el Consejo Constitucional o Asamblea, tuvo diferentes nombres, y luego esta búsqueda de ideas entre el público, entre la ciudadanía. Y el Foro Nacional, entonces, con 950 ciudadanos elegidos aleatoriamente, tuvo la tarea de hacer una lluvia de ideas sobre los valores y principios que debían de incluirse en la Constitución. Entonces, no fue un ejercicio muy prolongado, muy largo y difícil. Simplemente se le preguntó a a estas personas durante un día que pensaran, bueno, ¿cuáles son los valores y principios? ¿Qué es lo que queremos incluir en la Constitución? Y esto se usan técnicas para recibir estas ideas, ir compilándolas y después transformándolas en un texto. Una de las ideas claves que surgieron de ahí fue la propiedad pública de los recursos nacionales, que ya no eran de propiedad del Estado: los derechos a la información, el papel del Congreso en la supervisión de la gestión financiera, y luego delegaron la tarea de la redacción de la Constitución a una asamblea constitucional de 25 amateurs, es decir, ninguna de las personas que se ve aquí eran políticos profesionales. Aquí había activistas de derechos humanos, estudiantes, campesinos, sindicalistas. No describían a ciertas partes de la población, sino que un grupo completamente heterogéneo. Y luego se optó por elegir este método de poner estas ideas en el sitio web para poder obtener una retroalimentación por parte del público, el derecho a Internet. Y bueno, eso se incluía también en el derecho a la información en la Constitución. Este fue un proceso que enfrentó diversos problemas. Fue la primera vez que esto se intentaba, por cierto, pero al final, ¿cuáles son las lecciones que se obtienen de este proceso? Bueno, en primer lugar, que funcionó en el sentido de que produjo una buena propuesta constitucional, de hecho, mucho mejor que la que fue escrita o redactada por expertos, pero no obtuvo suficiente apoyo porque la etapa de la obtención de opiniones del público no fue tan fabuloso, y solamente se obtuvieron 3.600 comentarios, que no es mucho, y cuando se hizo el referendo, solamente el 47% participó en este referendo o plebiscito de salida, y por lo tanto el proceso tuvo una legitimidad limitada, y por lo tanto fue posible que el gobierno pudiera ignorar los resultados de este plebiscito, porque básicamente se transformó este proceso en un grupo, en un focus group sin demasiada representatividad. Entonces la pregunta es cómo mejorar esta participación de masas para que millones de personas participen y no solo algunos cientos de miles. Este segundo ejemplo viene del gran debate nacional francés. Yo creo que esta fue la primera vez, por lo menos que yo recuerde, donde hubo la idea de crear este tipo de cambio. Entonces, como contexto, quisiera recordarles que aquí nuevamente el proceso fue el resultado o la respuesta directa a un gran movimiento social. Hubo una tremenda crisis
en noviembre del año 2018, después de que el gobierno francés pretendió establecer aumentar los impuestos. Algo similar a lo que pasó aquí con el aumento del pasaje del metro, que gatilló grandes manifestaciones. El gobierno se asustó, se dio cuenta de que había que hacer algo y por lo tanto el presidente Macron lo que hizo fue escribirle una carta al pueblo francés diciendo, a ver, sostengamos una conversación, deliberemos, hagamos un gran debate nacional durante 2 meses. Y lo que vamos a hacer es conversar entre nosotros y yo sí los voy a escuchar. Entonces sonaba como algo muy positivo. Yo creo que eso era lo único razonable que podía hacer, pero la participación fue muy restringida, muy manipulada. Solamente se permitieron 3 temas. Por ejemplo, se excluyó la migración, que se consideró como un tema demasiado sensible. Pero yo no estoy aquí para emitir un juicio sobre esa parte del proceso, sino que simplemente quiero entregarles a ustedes elementos que quizás sean interesantes y quizás valgan la pena conocer. Hubo 3 características principales. La plataforma gubernamental en línea, donde hubo una participación autoseleccionada, las reuniones abiertas que las personas organizaron a nivel nacional, nuevamente un ejemplo de la participación autoseleccionada, y finalmente, y la más interesante, creo yo, son las 21 asambleas regionales que se basaron en una participación seleccionada en forma aleatoria. Hubo otras cosas, otras características a las cuales no me voy a referir en aras del tiempo, pero creo que son cosas que vale la pena utilizar. Se utilizó, por cierto, el correo electrónico y el correo terrestre normal. El gobierno recibió muchos de estos correos y cartas, más de casi 17.000. También hubo libros de quejas que esto se relaciona con lo que sucedió en la Revolución Francesa. Se produjeron casi 19.000 de estos libros con personas que reclamaban sobre todo, desde la eficiencia de la administración pública, a todo tipo de cosas que eran especificidades del sistema francés. También se trató de llegar a la población de personas en situación de calle o personas que resultaba difícil de capturar. Entonces se pusieron terminales en estaciones de buses, por ejemplo, en estaciones de trenes con tablets, para que las personas pudieran tener acceso a todo esto. También se realizaron conferencias temáticas nacionales para poder llegar a la sociedad civil, a los sindicatos, a las organizaciones profesionales, porque básicamente organizaciones que no eran gubernamentales, pero eran organizaciones que habían sido un tanto olvidadas en el gran debate nacional. Se hizo obvio que no se podía ignorar a este nivel de asociaciones, de organizaciones, de sindicatos, de asambleas, etcétera. Y por lo tanto se organizaron estas conferencias temáticas a nivel nacional. La plataforma se veía así, no era un sitio web muy increíblemente bonito. Esto se puede mejorar. La principal debilidad que tuvo es que tuvo 0 características deliberativas. Era básicamente una caja donde uno ingresaba cosas, pero no permitía el intercambio, no se recibía ningún tipo de retroalimentación, pero sin embargo fue el lugar donde hubo mayor participación, porque la verdad es que hubo prácticamente 2 millones de presentaciones que llegaron a este sitio web. Esto se basó en la autoselección. Como dije, no tenía una característica deliberativa, pero sí hubo bastante tráfico, por así decirlo, y no fue fácil analizar el resultado de todo esto. Luego hubo reuniones locales organizadas por cualquier persona que le interesaba organizar una reunión, pero de hecho también se organizó por parte del partido de Macron, y por diferentes asociaciones que consideraban que tenían una razón para organizarse de esa manera. Como ustedes pueden ver a partir de la fotografía, no fue muy representativo. Muchas de estas reuniones fueron con este tipo de personas, muchos jubilados, personas que tenían mucho tiempo,
Los chaquetas amarillas, por ejemplo, no estaban adecuadamente representados, pero de todas maneras llegó a una gran cantidad de personas. También aquí se podrían subir los contenidos de las deliberaciones en el sitio web del gobierno, para que al final del proceso hubo muchísimos pequeños resúmenes o síntesis de lo que se había analizado y conversado. Este es un ejemplo, por ejemplo, de lo que se analizó. Estos resúmenes no eran tan largos, pero sí resultaron ser muy útiles. Se realizaron alrededor de 9.300 reuniones, mucho más de lo que se esperaba. Se esperaban alrededor de 2.000, pero el problema es que el gobierno no encontró una forma oficial de contar a los participantes. Nosotros no sabemos, por lo tanto, cuántas personas efectivamente participaron en estos eventos. Algunas personas dicen 500.000 de personas, otros hablan de 700.000 personas, pero básicamente esto sucedió en todo el territorio nacional. Abarcó más o menos al 61% de la población, lo que significa que ese porcentaje de personas podrían haber tenido la oportunidad de participar en una reunión a menos de 20 kilómetros de distancia de su casa. Algunos eran abiertos, es decir, con la participación de cualquier persona. Otros eran cerrados, había que inscribirse de antemano, no era lo ideal, pero bueno, es bueno tener esas opciones. También tenía un formato libre, pero el gobierno proporcionó algunos kits metodológicos para ayudar a las personas a organizar esos eventos. Al final, el 19% fue organizado por asociaciones sin fines de lucro, el 1% por asociaciones con fines de lucro, el 50% por personas elegidas y el 30% por ciudadanos comunes y silvestres. Como señalé, la edad promedio era relativamente avanzada, 57 años, participaron más hombres que mujeres, el 49% de los participantes eran personas jubiladas. No representó en verdad a la población en general. Bueno, muchas personas favorables a Macron participaron y muchas otras se quedaron en casa. Entonces, tenemos que pasar a la tercera modalidad de participación que se realizó en las asambleas regionales que formaron parte del gran debate nacional, y estas se denominaron asambleas regionales, y como se ve ahí fueron 21 en total, incluyendo las 13 regiones de Francia. También para ciertos sectores específicos en Francia, por ejemplo, para los jóvenes, porque cuesta que ellos participen. También para los territorios de ultramar, principalmente, o sea, básicamente nuestras ex colonias, el proceso de liberación aquí fue bastante diferente. Por ejemplo, yo participé en Fort-de-France, en Martinique. Este fue un grupo bastante pequeño, solamente 20 personas participaron, fue realmente aleatorio. Este fue un intento por sistematizar lo que ahí se discutió. Ustedes pueden apreciar aquí que el que tuvo el más chico fue de 23 personas, de 19 personas en Guadeloupe, y el más grande fue en París, en Île-de-France, con 125 personas que participaron. En total, estas asambleas regionales involucraron a 1.400 participantes y ellos recopilaron una serie de propuestas muy interesantes, 230 propuestas en total. Esto involucró una cantidad de facilitadores, personas que verificaban los hechos. Esto costó como alrededor de 30 millones de euros y para un día y medio de trabajo. La selección, bueno, no quiero entrar en detalles, pero esto es un poco técnico. Ellos verificaron algunos temas de muestreo estratificado aleatorio en términos de edad, género, criterios socioeconómicos, etcétera. Por lo menos en Francia, a las personas no habían ni siquiera escuchado antes de este tipo de proceso y por lo tanto hay personas que no tomaron esto muy en serio, eso es verdad. En términos de la metodología que se utilizaron, el primer día se reunieron, hicieron
vieron los resultados, analizaron lo que sucedió en las asambleas y en el sitio web del gobierno. Y luego, el segundo día, finalmente se les autorizó a hablar acerca de las soluciones a los problemas que habían identificado. Y terminaron por hacer propuestas y votarlas. Entonces, como estos ejercicios para todas estas reuniones, a diferencia de las anteriores, tuvieron la capacidad de reunir a distintas personas que no tenían experiencia política anterior. Entonces, en este rectángulo pudimos ver que las personas nunca antes jamás participé en un tipo de reunión y ese era el 60% de los participantes. Así que este es un muy buen resultado para poder llegar a ese tipo de población. Además, las personas estaban muy contentas con su experiencia con estas asambleas regionales. Podemos ver que el total de estos puntajes es un máximo de 10, entonces los puntajes son bastante buenos. Por ejemplo, los intercambios de calidad entre los ciudadanos, un 8.3, la satisfacción general era de un 7.8, entonces la gente estaba muy, muy contento con estos resultados y también había muchos ciudadanos que estaban muy felices con esto. Ahora podemos ver que esto es una mezcla de muchos formatos que es muy difícil de analizar. Cuando hablamos de las contribuciones online, tenemos aquí que alguien con tecnologías avanzadas que pudo ver dónde estaban las personas, el uso de estos árboles conceptuales. Este análisis de Big Data está un poquito más sofisticado, pero también esto también va a ser una de las dificultades para ustedes también, porque si uno multiplica los formatos, ¿qué hacemos con todos estos comentarios? ¿Cómo mezclamos todo esto? Y para la representación, creo que también el primer logro es quizás mover prácticamente a 12 millones de personas y muchos de ellos estaban en las asambleas regionales. Y eso también es algo que ocurre, que algo que no se puede dejar atrás, porque yo dije que el gran debate nacional no fue solamente los chaquetas amarillos, eso es cierto, pero también cuando se hicieron estos encuentros de participación, que eran estas participaciones, entonces aquí, que como lo estableció el presidente Macron, fue el debate real, donde realmente tuvo un mayor efecto al organizar algo como esto, donde esto fue mucho mejor en términos de la participación. Así es que, bueno, hasta un 3% de la población en Francia participó de alguna forma, porque también es muy difícil poder medir cuáles fueron los efectos de todo aquello. ¿Y cuál es el caso de esta deliberación masiva o esta deliberación a escala? La verdad es que no creo que es así. Creo que es donde tenemos un clúster muy pequeños, donde tenemos estos grupos que han sido seleccionados de manera aleatoria, pero todavía es una mejora en el sentido donde tratamos de estructurar la deliberación estructurada y además que tenemos un efecto que puede ser bastante importante. Todavía tenemos esta pista número 1 donde se toman las decisiones, pero ahora tenemos este grupo 3 que es y luego tenemos una esfera anárquica que estaba fuera anteriormente, pero son personas que tienen un objetivo, que quieren mezclarse con un pensamiento más estructurado y también que se podrían haber tomado en consideración de manera más seria por este grupo 1. Entonces era más de un momento en términos de la evaluación general, porque todos podíamos contribuir, pero al mismo tiempo, como no había una forma clara de poder establecer todos estos comentarios de todos los foros participativos, esto también
el Ejecutivo tomó algunos resultados y en realidad tomaron lo que más les parecía. Y Macron decía que lo que salió de todo este proceso claramente era que las personas claramente querían menos impuestos. Eso es muy debatible porque así vemos a otras personas donde querían más justicia física y que también tener un mejor estado, pero no solamente menos impuestos. Entonces, ese es un gran problema porque no había un precompromiso al hacer estas recomendaciones de los franceses. Esto no generó un gran impacto porque podemos decir que un aspecto positivo de estos resultados es que esto generó un debate nacional y esto pavimentó el camino para comunidades, para los ciudadanos y también para la convención sobre cambio climático de los ciudadanos que se hizo en octubre. ¿Y por qué digo que es el resultado de este gran debate nacional? Cuando analizamos los resultados de las asambleas regionales, podemos decir que 12 de las 21 asambleas quería un nuevo tipo de gobierno para que gobernara la transición ecológica y había muchas cosas que tomó el presidente Macron y se tomó a nivel nacional, de las asambleas nacionales, y esto los organizadores le mostraron esto. Le dijeron, mira, cambio climático, después de todos, el, los impuestos generaron el movimiento de los chaquetas amarillas, pero aquí tenemos otros temas importantes a discutir, que es el cambio climático y la justicia medioambiental. Entonces, así se veía la convención, es un grupo de 150 ciudadanos elegidos de manera aleatoria, porque se reunieron por bastantes fines de semana en este palacio hermosísimo que tenemos aquí, que es ahora donde tenemos nuestra Cámara Legislativa, que se llama SISU, que es el Consejo de Economía y Medio Ambiente. Es una institución bastante extraña que estaba a la baja y vieron la oportunidad de reinventar su rol en el contexto francés. Aquí tenemos la agenda. Se reunieron de octubre de 2019 hasta junio de 2020. Tuvieron 7 sesiones, pidieron una sesión más, porque al principio teníamos solamente 6, pero dijeron no tenemos suficiente tiempo, necesitamos una séptima, y en febrero 2021, no está reflejado aquí, pero hubo otra adicional, después que terminó la convención para poder evaluar el impacto de esta asamblea a través de las leyes parlamentarias que surgieron a través de las recomendaciones. El mandato del gobierno precisamente era reducir las emisiones de gas invernadero de Francia en un 40% de sus niveles en el año 1990 para el año 2030 en el espíritu de justicia social. Esto, lo que dijo el primer ministro, es que esto debería ser una co-construcción con los expertos. Entonces, esto es muy interesante porque uno puede decir que no es tan bueno, pero mira, ustedes, el grupo de ustedes, tiene que generar propuestas legislativas. Ustedes están en la posición prácticamente de legisladores. Entonces, debemos co-construir esto con expertos. Ese era el mensaje. De esta forma, tenían estas sesiones plenarias, estaban subdivididos en estos 4 o 5 subgrupos que se hacían de manera aleatoria, sacaban un numerito a través de esas bolsas y eran parte de todo este proceso, utilizaron distintas técnicas, el método del post-it, pero también cosas como, por ejemplo, hacer estas speed dating o estas citas rápidas con distintos expertos. Entonces también se abrieron al público. Eso también eran los ciudadanos en sí y luego los organizadores que estaban muy asustados de poder perder el control al principio, pero las personas de esta convicción sentían que realmente tenían la responsabilidad de llegar a todo el pueblo francés, donde de alguna u otra forma no hubiese tenido ninguna legitimidad en hacer sus recomendaciones. Usaron Twitter, Instagram, Facebook, dieron entrevistas, hablaron Clean Up the House.
donde hablaron y se podían presentar el trabajo de esta convención. También golpearon puertas, fueron a representantes locales y eventualmente crearon una asociación de los 150 donde trabajaron con el gobierno, el parlamento, la administración sobre la implementación de las recomendaciones. Y en junio de 2020 hicieron 149 propuestas. Inmediatamente el presidente Macron dijo, mira, vetó 3 de ellas y solamente el 15% de las recomendaciones han sido implementadas hasta el día de hoy. El resto de ellas han sido ignoradas o diluidas por los lobistas. Llegaron y al principio querían matar especialmente a las propuestas más radicales. Y luego, la única propuesta que podría haber sido sujeta de plebiscito, finalmente no va a ser llevada a referéndum, a plebiscito, porque el Senado lo rechazó, porque la idea era terminar el proceso con una inclusión, pero el Senado finalmente se negó, así que este referéndum, este plebiscito no va a ocurrir. Y bueno, esta es mi evaluación en general al momento, y se nos está acabando el tiempo también, pero creo que aquí teníamos un rol centralizador, pero también generó y lo llevó a un punto de este diálogo nacional. Y rápidamente fuimos de un ejercicio confidencial a los actores políticos. Esto generó esta cuasi legislación apoyada por el trabajo de expertos. Y la verdad es que ahora la Convención no sabía, pero las propuestas sí podrían haber sido apoyadas por la población si es que se hubiesen llevado a cabo los plebiscitos. Desafortunadamente, el Ejecutivo, el presidente Macron, no mantuvo la promesa de no filtrar, de poner las recomendaciones realmente directamente al debate, a un plebiscito. Tristemente, los ciudadanos de la convención, ellos mismos no confiaron en el público porque también no quisieron que muchas de las propuestas fueran a plebiscito, excepto las que tenían modificación a la Constitución. Así que el resultado es que todas estas elecciones que generaron finalmente tuvieron un impacto bastante limitado. La conclusión, ¿qué puede aprender Chile de todas estas experiencias? Mi idea es que debemos ampliar la participación lo más posible, multiplicar los formatos de participación lo más posible, un poco en términos del modelo del gran debate nacional, pero además de eso, debemos revisar y estructurar y generar una jerarquía del público que están involucrando, porque no podemos poner en el mismo nivel las recomendaciones de un grupo que solo representa a los votantes de Macron y las recomendaciones de la Asamblea que va a trabajar mucho más de cerca y va a estar mucho más de acuerdo con las preferencias del público. Todo esto es muy valioso, pero hay que establecer prioridades. Mi sugerencia sería ir, bueno, yo sé que hay bastantes compromisos con las distintas asambleas, que esto no va a ocurrir, pero hay una forma de utilizar este modelo en algún otro lugar. Podemos crear una red de estos públicos, de estos mini públicos abiertos a nivel regional. Y también que las asambleas de los ciudadanos, que sea un poco como la convención en Francia, sea responsable de generar las propuestas finales y luego que se lleve a cabo el plebiscito con el resto de la población, que fue algo que no ocurrió en Francia. Pero eso puede tener un impacto y finalmente debemos hacer que las autoridades públicas se comprometan, se precomprometan a esta participación y que esta participación sí va a tener un impacto en organizar una forma y hacer un seguimiento al trabajo de las instituciones oficiales para que
finalmente las recomendaciones sean efectivamente implementadas. Les quiero volver a repetir este modelo más allá de aumentar y estructurar estas deliberaciones. Y creo eso sería todo para mí, así que espero ansiosa sus preguntas. Muchas gracias, Hélène, por esta muy interesante y ilustrativa presentación sobre las diferentes propuestas y experiencias que han tenido en Europa a propósito de procesos deliberativos. Es muy importante y es parte de es bien interesante que parte de las discusiones que hemos tenido en Chile tienen que ver con esta coexistencia entre los procesos deliberativos autoconvocados con aquellos que son más sistemáticos, por ejemplo, vía selección aleatoria, como explicaba. Entonces, ahora lo que corresponde en esta actividad que tenemos hoy es dejar con ustedes a Juan Gabriel Valdés, que es director de nuestra universidad, de la Dirección de Estratégica, y él va a comentar la presentación de la profesora Landemore. Adelante, Juan Gabriel. Muchas gracias y saludos a todas y todos y especialmente a la profesora. Yo quisiera decir, yo voy a ser muy breve porque creo que lo que es importante hoy día son las preguntas y la capacidad de reflexionar colectiva que tenemos de deliberar respecto de lo que la profesora ha presentado. Yo creo que en realidad el trabajo de Hélène Landemore es probablemente la contribución más adecuada que se puede hacer hoy día al debate actual sobre el alcance y el desarrollo de nuestra experiencia constituyente. Yo he podido entrar al libro, no lo he leído entero, pero me ha impresionado muchísimo su reflexión sobre el tema de la democracia representativa, no en el sentido de su crítica a la democracia representativa, porque lo que ella hace es reaccionar ante una crisis evidente de la democracia representativa, y en realidad proponer una cantidad de participación y de deliberación popular que permite que la democracia representativa sobreviva, vale decir, de que exista una supervivencia, porque lo ha dicho claramente ella aquí también, no es una democracia directa por la que está abogando. Por lo tanto, hay un cuadro necesario de salvación de un tipo de democracia representativa que está en una crisis profunda, no solamente amenazada en nuestros países, sino que también en Europa, donde hay un auge de populismos autoritarios y donde efectivamente se pueden generar situaciones muy inmanejables. Por lo tanto, la respuesta es más democracia y más participación ciudadana. La idea de que las élites se han separado de la ciudadanía está acompañada también por la idea de que las élites polarizadas y retroalimentadas por una actitud de la prensa y de las comunicaciones que se hace cada vez más difícil para las sociedades democráticas, solamente pueden ser modificadas en su comportamiento, estas élites, ser renovadas por una participación acrecentada de la ciudadanía. Por lo tanto, una democracia deliberativa es así no solamente una alternativa necesaria, es urgente y es una exigencia indispensable para que podamos avanzar en el proceso democrático. Pero lo interesante del trabajo que hace la profesora Landemore es que no es algo teórico en un sueño, sino que es efectivamente un trabajo empírico que nos permite comparar situaciones reales y nos permite actuar sobre situaciones reales. Y eso es lo que le hace que su contribución sea tan importante para nuestra actual discusión y nuestra actual discusión constitucional. Yo he pensado al leer lo que ella ha escrito y lo que ha dicho hoy día, que tenemos situaciones muy similares con las que ella ha mencionado, particularmente en Francia, diría yo, porque la constitución o el proceso constituyente nuestro se sitúa claramente en un espacio contrario al de las élites dominantes. Vale decir, es a pesar de las élites dominantes. No es el producto de una decisión de la élite dominante. En segundo lugar, una ciudadanía que sobre esa base elige a personas que no son políticos profesionales, es decir, que toma la opción deliberada y sabia, la ciudadanía de elegir a personas que no provienen necesariamente de los partidos
y que no han dedicado su vida a la política, sino que son personas que representan un mundo extraordinariamente plural y variado, y eso es lo que le ha dado en realidad el respaldo a nuestro proceso de la ciudadanía, que está claramente con la convención, pero también le ha dado la oposición de la élite. Es evidente que la primera semana de trabajo de la constituyente chilena se encuentra al frente con una oposición bastante irreductible de grupos de personas que consideran que este es un ejercicio destinado al fracaso. Y creo que ese es algo que debemos tomar muy en serio porque expresa la reacción inconsciente o consciente de una élite que siente que las personas que están sentadas ahí no tienen categoría para poder efectivamente enfrentar un desafío tan grande como armar una constituyente o una constitución. Al mismo tiempo, esta es una constituyente, la chilena, que quiere participación inclusiva directa, como plantea la profesora Landemann, y que desea transparencia. Hoy día en la mañana mismo el rector de la Universidad de Chile le comentaba a los constituyentes indígenas que nos visitaron en la universidad que el canal de televisión de la Universidad de Chile va a transmitir en directo los debates. Y eso es sin duda un aporte muy importante de la universidad, pero es sobre todo una característica de lo que la constituyente quiere. La constituyente desea ser transmitida en directo y desea que sus debates sean transmitidos en directo. Pero efectivamente, a partir de lo que estamos viendo como experiencias externas y europeas en este caso, es evidente que todavía necesitamos avanzar muchísimo en lo que puede ser la participación ciudadana en torno a lo que está haciendo la constituyente hoy día. Estamos atrasados en eso. Los constituyentes naturalmente sienten, y es una necesidad que el Estado tiene que apoyar, que su participación, su actividad en las regiones de Chile, su relación con su propio electorado, es algo absolutamente esencial durante el curso de sus deliberaciones. Pero no parece ser suficiente, vale decir, nosotros deberíamos tener una posibilidad de lo que se denomina en Estados Unidos crowdsourcing, que creo que no está necesariamente hoy día pensado en nuestro país. ¿Cómo hacer esta especie de consulta abierta y permanente, utilizando todos los medios que hoy día tenemos a nuestro alcance tecnológico, para que lleguen propuestas concretas a la convención? Es algo que lo hemos hecho en el pasado, pero que no estamos hoy día en condiciones claras de hacerlo durante el proceso mismo de desarrollo del debate constituyente. Yo recuerdo que la presidenta Bachelet, no es verdad, organizó centenares de cabildos en todo el país para poder promover la idea constituyente. Y esos cabildos fueron útiles en el proceso de mover a la ciudadanía a favor de una nueva constitución. Ahí hay un esfuerzo que no culminó, pero que tuvo valor. Instituciones distintas hicieron ejercicios del mismo tipo. Recuerdo, por ejemplo, la Fundación Democracia y Desarrollo, que construyó a través de Internet una cantidad de consultas, miles de consultas, recogió 560 propuestas para una constituyente y publicó varios libros sobre tu constitución, o sea, cómo podía ser la constitución de la gente común. Creo que hayan habido esfuerzos en el pasado que fueron preparando este clima, pero es evidente que hoy día nosotros necesitamos trabajar para enfrentar los desafíos y las dificultades que vamos a tener en el curso del tiempo. Esta constitución, ya lo dije, pero me parece importante subrayarlo, surge de conflicto social. No surge en un ambiente, digamos, tranquilo, apacible. Esta constitución surge de un conflicto social, como muchas otras en la historia de la humanidad. Pero también surge en un cuadro en el cual esta sociedad descubre y revela y pone sobre la mesa su extraordinaria diversidad, su falta de homogeneidad, es decir, es lo contrario de la islandesa o de la de Islandia. Esta es una sociedad diversa, contradictoria, en la cual los grupos sociales han pugnado en las calles por poder ser escuchados y por poder tener participación. Y por lo tanto las dificultades de armar participaciones en torno al debate constituyente no son menores. Yo veo en primer lugar una dificultad en la tendencia de los medios
Me encantaría escuchar la opinión de la profesora Landemore sobre el rol de los medios. Entiendo que en Islandia, por ejemplo, no hubo una buena participación de los medios de comunicación en lo que fue el impulso al debate constituyente. Los medios tienden a transformar la constituyente en un reality show y en una suerte de pecera, en la cual los constituyentes están encerrados en un cuadro en el cual se les observa de afuera y se les juzga, pero no existe una conexión directa de los ciudadanos y las ciudadanas que están en la constituyente con la sociedad en su conjunto. En segundo lugar, yo creo que es absolutamente necesario tomar en cuenta de la agresividad inconsciente de la élite política y social contra la constituyente. Creo que no hay mejor expresión de eso que el editorial del diario El Mercurio de la semana pasada. Efectivamente, allí hay una virulencia en contra del tipo de visión que se expresa con la participación de las mujeres, igualitaria, y con la participación de los indígenas, que muestra claramente un tipo de reacción compleja respecto de lo que viene hacia adelante, y eso, sobre todo la manera como los medios van a cubrir este proceso. ¿Cómo convocamos a la participación social en una sociedad que está muy dividida por la desconfianza y en que nosotros debemos luego procesar los resultados de esas consultas ciudadanas? Ahí hay una cantidad de preguntas y de temas de carácter práctico que organizar, que son extraordinariamente interesantes y que pueden ser resueltas, digamos, de una manera importante por la contribución de las universidades. Y después me parece que también es muy importante lo que plantea la profesora Landemore, que tiene que ver con esta tendencia de convocar grupos para preguntarles sus prioridades, pero no para invitarlos a debatir. Vale decir, se ponen las prioridades y una jerarquía de prioridades, y con eso se considera que ha habido deliberación. Aquí de lo que se trata es de generar deliberación y por lo tanto una capacidad de las personas de no solamente reflexionar, sino que crear una nueva realidad y cambiar sus propias percepciones de las cosas. Por lo tanto, me pregunto cuál es el rol de los partidos en esta situación. Yo leía el trabajo sobre Islandia, no vi mayores menciones a los partidos políticos sobre el rol que ellos pueden tener. No conozco suficiente de la sociedad islandesa como para poder juzgar. Es evidente que en la descripción del proceso en Francia sí hay mención a los partidos y sobre todo al gobierno. Estamos nosotros en Chile en un cuadro en el cual no hay posibilidad alguna que el gobierno convoque a discusiones o a debates constituyentes, porque en realidad no tiene capacidad para hacerlo. Por lo tanto, las convocatorias tendrían que venir de autoridades legítimas recientemente electas, pueden ser alcaldes o pueden ser gobernadores, en fin. Pero creo que quiero parar aquí porque podría hablar más largo de esto, pero no quiero, por razones de la necesidad de las preguntas y de continuar la participación más colectiva. Pero siento que en el trabajo que nos ha presentado la profesora Landemore, en los artículos que pude leer y en el libro, existe una riqueza para Chile y para el debate que nosotros tenemos, que es extraordinariamente valiosa. Y creo que deberíamos continuar el trabajo en torno a estos textos, porque nos permiten reflexionar sobre cómo hacemos el esfuerzo de montar un trabajo colectivo que le dé a la constituyente no solamente más legitimidad, que la necesita, debo decir, porque tiene enemigos muy fuertes al frente, y por lo tanto es absolutamente necesario que nosotros trabajemos para darle a la constituyente más legitimidad, y al mismo tiempo permitir que la población y la ciudadanía se apodere también, es decir, participe como apoderándose del propio trabajo constituyente y haga propio el resultado del esfuerzo que van a hacer los 155 miembros de la Convención Constituyente. Eso es lo que quisiera decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Gabriel, por tu comentario, interesantes comentarios, y que pone varios de los puntos álgidos y delicados que tenemos en este proceso constituyente. Voy a dejar de reaccionar a la Hélène, a estos comentarios, y luego pasamos a la ronda de las preguntas. Así, adelante, Hélène. Thank you very much for the comments. Muchas gracias por los comentarios. Yo quisiera tratar de
hablar de la pregunta acerca del rol de los medios. Usted tiene toda la razón. Ellos son actores cruciales en un proceso de esta índole y pueden ser aliados o enemigos, y es muy importante transformarlos en aliados. Y no sé, para ser muy honesta, cómo se logra eso. Es un proceso de aprendizaje en cada país. En el caso de Islandia, las personas lo que me han señalado ahí es que en la campaña electoral para elegir a los miembros de la Asamblea a cargo de redactar la propuesta constitucional, hubo 525 personas que fueron candidatos para esos cargos, y los medios no tenían ninguna idea de cómo poder cubrir todo eso. Y por lo tanto, lo que hicieron fue no cubrir ese aspecto, y por lo tanto no hicieron un muy buen trabajo. Lo que sucedió es que las personas que, que, que tuvieron cierta visibilidad fueron aquellos que participaron en las protestas anteriormente, los que tenían una presencia en los medios, en las redes sociales, fueron precisamente los que ganaron. Porque eran personas ya conocidas, ya famosas, por así decirlo. Un abogado, por ejemplo, que había sido muy activo en las protestas relacionadas con el cambio climático, ella también fue elegida. Entonces, los medios realmente jugaron un papel muy pobre en estas elecciones, no le dieron cobertura. Yo creo que una de las formas de resolver eso, de que los medios aprendan cómo utilizar softwares y herramientas digitales para tratar de organizar las candidaturas en base a palabras claves o principios claves que permita que las personas puedan identificar este tipo de candidatos y candidatas. Porque no se trata de analizar más de 500 perfiles y programas. Y todo esto crea ciertos problemas. Hay que encontrar soluciones tecnológicas para poder lidiar con ese volumen de información. Yo no creo que haya otra fórmula de lograr esto. En Francia los medios trabajaron mucho mejor, diría yo. Se tomaron su tiempo porque esta información era relativamente confidencial, pero luego se involucró el presidente e inteligentemente los miembros de la convención lo que hicieron fue invitar al presidente para que se reuniera con ellos en enero del año 2020, para que se reuniera con ellos. Entonces, obviamente, donde va el presidente, van los medios, y por lo tanto le dieron mucha cobertura a esto, y eso mejoró considerablemente la visibilidad y la presencia de los medios de comunicación en el proceso. Y luego empezaron a escribir artículos acerca de los miembros, hubo perfiles en los medios de prensa, se invitó a los miembros a la televisión, a diferentes programas, y uno de los problemas que yo pude identificar es que los periodistas siempre se concentran en ciertos tipos de candidatos electorales, los que hablan más o los que hablan mejor, o los que tienen esa presencia telegénica, por así decirlo, en la pantalla. Y ese es básicamente es el tipo de personas que recibieron cobertura. Yo me acuerdo que hablé con los periodistas y les dije, bueno, ¿por qué ustedes no se concentran en los que son más tímidos, los que no son tan carismáticos, en las mujeres, en los que son más viejos o más jóvenes? Y creo que a la larga lo hicieron. Aprendieron. Yo diría que tuvieron que experimentar una curva de aprendizaje, porque este no es un congreso normal, no son políticos normales, entre comillas, y por lo tanto es complejo, y los medios de comunicación tuvieron que aprender, tuvieron que buscar nuevas formas de poder hablar acerca de este sujeto, de estas nuevas personas. Ahora, el rol de los partidos políticos. En el caso de Islandia, hubo muy poco involucramiento, y donde se involucraron los partidos políticos estaban en contra del proceso. ¿Por qué? Porque el proceso era una amenaza
existía la amenaza de colectivizar los recursos naturales, por ejemplo, eh, y básicamente ya no se podían explotar gratuitamente las zonas pesqueras de Islandia, ese tipo de cosas. La concentración de los medios, en esencia, es sumamente importante y, por lo tanto, la verdad es que ellos no jugaron un papel muy importante en el caso de Islandia. En el caso... A ver, los congresos estuvieron en favor o en contra de los procesos en función de la representación que tenían los miembros del Congreso. Ahora, yo creo que los partidos estaban un poco perdidos en términos de qué discutir. Por defecto, los partidos de oposición estaban en contra del debate nacional porque esta era una estrategia, decían ellos, de Macron para poder comprar la paz social. Pero para la Convención de Ciudadanos yo creo que ahí hubo mucha más benevolencia porque se consideró, bueno, fue organizada por un grupo independiente y por lo tanto no se veía como algo controlado por el presidente, por el Ejecutivo, como sí lo había sido el gran debate nacional, según ellos, y por lo tanto hubo algún apoyo del Congreso. Pero creo que aquí ocurre lo mismo. Esta es una curva de aprendizaje. No saben bien cómo adaptarse y cómo hacer con este objeto, porque de cierta manera implica una competencia para ellos. No tienen control sobre estas personas. Son átomos libres, por así decirlo. Y por lo tanto resulta ser muy, muy complejo. Son dos diferentes animales o tipos de animales, por así decirlo, y no saben estas entidades cómo comunicarse bien entre sí. Yo no tengo la respuesta, pero creo que algunos elementos del aparato existente tiene que actuar como puente, porque de lo contrario se encuentra uno con un escenario donde hay una diferencia muy, muy grande y donde no conversan estas dos instituciones. Gracias, Belén, por esta interesante respuesta. Seguro que hay aquí muchos debates aparte de esos dos puntos, ¿no? La participación de los medios de comunicación y también el rol de los partidos políticos en estos procesos que son nuevos alrededor de todo el mundo. Pasamos ahora a la ronda de preguntas. Tenemos un par de personas que van a preguntar. Primero, la profesora Constanza Inen, de la Facultad de Derecho, que va a hacer la primera pregunta. Adelante, Constanza. Gracias por su interesante exposición, profesora Helen. Mi pregunta se relaciona, como es de suponer, con el proceso constituyente. En estos días, la Convención Constitucional, que redactará la nueva Constitución, comienza a discutir el reglamento de la Convención. Varias voces han abogado fuera y dentro de la Convención por la necesidad de incorporar en el propio reglamento instrumentos o mecanismos de participación ciudadana para que la ciudadanía pueda incidir en el proceso deliberativo de la Convención. Entonces, en relación a esta propuesta que se ha hecho, tengo tres preguntas todas relacionadas. En el fondo no es que sean tres preguntas completamente distintas, sino que van hacia el mismo punto, y tiene que ver con las tres etapas o tres procesos que hay desde la voz ciudadana hasta la Convención. Y estas son las preguntas. ¿Qué mecanismos participativos de los que usted ha mencionado recomendaría utilizar para este propósito? La segunda pregunta es, ¿qué metodología de sistematización, entonces una vez que ya tenemos los resultados, qué metodología de sistematización recomendaría también para asegurar que la participación pueda afectar, o sea, efectivamente influir en la Convención? Y lo tercero, que es como la última etapa, ¿no es cierto?, es cómo debiera tomar o utilizar los resultados o recomendaciones ciudadanas la Convención. Entonces, deberá entenderse como una cuestión vinculante, más bien simplemente recomendaciones, alguna opción intermedia. Entonces, mis preguntas van en el fondo a las tres partes del proceso de este camino desde la ciudadanía a la Convención, que es quien finalmente tomará las decisiones. Gracias. Helen.
Thank you, Constanza, for these questions. Muchas gracias por estas preguntas. Yo siento una tremenda responsabilidad. Quiero que ustedes no tomen esto como cosas sagradas las que yo voy a decir, porque qué sé yo tengo alguna experiencia, pero creo que nadie tiene la respuesta. Pero voy a tratar. Yo creo que, empezando con la última pregunta, con las recomendaciones que emanen de la convención, yo creo que el mejor modelo para mí es un modelo donde estas no son vinculantes, sino que se someten a un plebiscito, a un referéndum. Y este referéndum, el resultado del referéndum tampoco era vinculante, pero idealmente es que el Congreso sienta un deber moral de actuar como que este plebiscito sí fuera vinculante. Entonces, quizás la situación en Chile significa que ustedes no pueden contar con la élite política o con el sistema político, en el sentido de que van a luchar hasta la muerte contra el cambio. Y en este caso, dejar las decisiones en sus manos para que definan si considerar o no el resultado del plebiscito, quizás sea una receta para el fracaso, pero no entiendo bien cuáles son las limitaciones constitucionales de su proceso. Para mí, lo ideal es que haya un movimiento consensuado que incluya a todos, porque de lo contrario pierde legitimidad. Entonces, es mejor que todas las instituciones estén a bordo de este esfuerzo. Pero si ustedes no quieren terminar en una posición como la de Islandia, quizás lo ideal sería lidiar con todas estas limitaciones legales o quizás la presión del movimiento social puede ser importante si se manifiestan todos los días diciendo nosotros queremos que la convención implemente esto o lo otro. Quizás esa es la forma. Es una pregunta muy, muy compleja, creo yo. Y la forma en que uno puede garantizar que estas recomendaciones se implementen. Ahora, la primera pregunta que se refiere a los mecanismos de participación, lo que yo tengo entendido es que ustedes ahora están comprometidos para con una asamblea electa, que tiene también cupos reservados para los pueblos indígenas, y eso es muy importante, pero de todas maneras pueden existir puntos ciegos que yo podría encontrar problemáticos. En el caso de Islandia, por ejemplo, hay una gran diversidad de perfiles en la convención, pero de todas maneras siguió siendo una institución bastante elitista. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es garantizar que uno pueda llegar a las personas. So it's not just like you have 50% women, that's great, A ver, the category of women who were able to win. La idea es que haya, por ejemplo, una buena representatividad de las mujeres, quizás no el 50%, pero sí hay que poder llegar a todas, a representar a todas las mujeres como una forma de contrarrestar los sesgos de las elecciones tradicionales. Esto se puede hacer dándole una sobrerepresentación a estas categorías. Esa es una forma de hacerlo. O de lo contrario, también se pueden organizar asambleas regionales específicas, aleatorias, y nuevamente se les pide a esas asambleas que trabajen en los borradores que va a proponer la convención para poder otorgar una retroalimentación, y en ese sentido la convención también tiene un deber moral, por así decirlo, de escuchar muy cuidadosamente lo que se les plantea, o en forma simultánea, o esto se puede hacer en forma simultánea o posteriormente, y después uno le puede pedir a los ciudadanos que hagan lo que ellos hicieron con el Foro Nacional de 950 ciudadanos elegidos aleatoriamente. No consumió mucho tiempo, trabajaron un solo día y se les preguntó acerca de los valores principales que tenían que incluirse en la Constitución, y eso también puede ser traspasado al trabajo que va a realizar la convención, porque
porque si existen, a ver, digamos, no sé, digamos que ustedes tienen 25 regiones, asambleas regionales en Chile, y yo les mostré cómo en el gran debate nacional 12 definieron que tenía que haber una nueva gobernabilidad democrática sobre la transición ecológica, y si quizás si se hacen estas asambleas con 100 personas cada una, 25 asambleas, y la gran mayoría convergen en torno a ciertos temas, eso va a ser una muestra muy clara de que es algo que debiese de existir dentro de la Constitución. Puede ser algo sobre el medio ambiente, sobre los derechos de la mujer, no sé, cualquier tema. Reforma a las pensiones, no sé si eso va en la Constitución o no, pero eso le da una idea de dónde se ubica el país. Es algo mucho más informado, más deliberativo, y no se espera solamente un plebiscito de salida. Y luego, la metodología sistemática para medir el impacto. Yo no sé si esa exista. Lo que uno puede hacer es educar a los tomadores de decisiones acerca de por qué este proceso es importante, por qué tiene que tener éxito y por qué tienen que confiar en el proceso. Entonces, para que puedan comprometerse con el resultado. Si no lo hacen, ellos van a poder elegir esto o lo otro, van a tratar de deslegitimar el proceso, etcétera. Van a suceder ese tipo de cosas. Yo no tengo, la verdad, una respuesta acerca de esto. Yo creo que hay que garantizar que que se trabaje con buena voluntad desde el principio. Quizás la idea sería tratar de no enajenar a las diferentes partes que forman parte del proceso, porque las personas que critican, bueno, hay que tomarlos de la mano, llevarlos a las asambleas regionales, que hablen con las personas, que entiendan que hay una sabiduría colectiva y que hay que aprender de todo eso. Y espero que todo eso ayude en algo. Muchas gracias. Que va a ser Ana María Moraga, que tiene su turno. Adelante, Ana María. Gracias. Profesora Landemore, mi pregunta es en relación a la construcción de imaginarios y la construcción de la ciudadanía en torno a 3 asuntos. Primero, desde la perspectiva de autoras como Seila Benhabib en relación a la membresía política, en relación a los derechos de los otros. Los territorios nacionales son habitados por personas consideradas como ciudadanos nacionales, residentes y extranjeros. Es decir, existiría una estratificación en materia de accesos a derecho y grado de pertenencia a la comunidad política. Luego se tiene que las personas inmigradas sostienen las cadenas de cuidado y servicios para la reproducción de la vida. Eso ha sido demostrado por autoras como Saskia Sassen y también lo hemos podido constatar durante la pandemia, viendo a personas de nacionalidades diferentes a la chilena ejerciendo oficios críticos no susceptibles de realizarse vía teletrabajo. Entendiendo también que las realidades de estas personas no son ajenas a las de quienes se han manifestado en la calle por la necesidad de una nueva constitución. Y en tercer lugar, los hijos e hijas de estas personas, muchos de ellos son chilenos por el principio de ius sanguinis, nos llevan también a la problemática sobre la representación no solo de las comunidades inmigradas en Chile, sino que también de la participación de los niños y de las niñas en el proceso constituyente, entendiendo que no han existido escaños reservados para estos grupos en particular. La pregunta es entonces, atendiendo a que los procesos constituyentes suelen leerse en clave nacional sobre Chile y sobre los chilenos y las chilenas, ¿cómo podrían promoverse mecanismos de participación que garanticen la representación en condiciones de igualdad de las diversidades en términos igualitarios, en términos de lo intergeneracional y también las identidades, también de alguna manera retomando un momento cuando nos ha enunciado ciertas metodologías participativas, pero debido al tiempo no ha podido como profundizar? Eso es básicamente. Gracias. Thank you, Ana María. A ver, gracias, Ana María. Lo que tú dijiste es acerca de los niños y niñas. Yo creo que eso es muy importante porque nuestros sistemas
son sistemas no solo oligárquicos, sino que también son adultocéntricos, y por lo tanto resulta muy, muy importante que exista espacio para las generaciones más jóvenes, que parecen ser la única generación a quien le preocupa el planeta. Ellos tienen que tener una voz en este proceso. Yo creo que la forma en que la Convención Francesa los incluyó es algo que resulta ser muy útil. Ellos incluyeron alrededor de un grupo de personas jóvenes, varios eran menores de 18 años, ellos tuvieron una voz, a ellos se los escuchó, y eso ayudó a crear esta unidad nacional, porque nosotros pudimos entonces establecer esta relación. Entonces, nosotros no tuvimos escaños reservados para personas más jóvenes, pero lo que hicimos, tener esta asamblea seleccionada en forma aleatoria. Y creo que ahí pudo participar cualquier persona que tuviera, las personas jóvenes de 15 a 28 años, por ejemplo, con la idea de que se escuchara su voz, especialmente sobre la situación económica post-pandemia. La situación no es muy prometedora, y por lo tanto nosotros debiéramos de compensarlos por esto. Que tenemos que crear una asamblea a nivel nacional con selección aleatoria solo para los jóvenes, para que elaboren sus propias propuestas, y ahí la convención debiera de tener el deber moral de incorporar sus puntos de vista. Y para los no chilenos, los migrantes, los residentes extranjeros, creo que sería muy difícil tener una asamblea solo para ellos, pero seguramente existe una forma de poder contactarse, vincularse con los representantes de estos grupos, para que ellos, por ejemplo, puedan hacer una contribución por escrito en esta especie de libro de reclamos, como se hizo en el caso francés, las cosas que ellos podrían aportar al país, las cosas que se podrían hacer en el país, y preguntarles acerca de su concepción de la igualdad. A uno le sorprendería lo poco exigente que eso puede ser. Si uno pone a las personas en una posición de deliberar de forma igualitaria, de que se los tome en serio, yo creo que es sorprendente cuán razonables resultan ser esas personas. Así que creo que esa es una forma de brindarles un espacio para que quizás el término de libro de reclamos no es lo más adecuado, pues no es el término adecuado porque suena como solo quejas, pero quizás un libro de sugerencias para mejorar la situación, y que, por ejemplo, ellos señalen cuáles son los miembros de la comunidad que han sido maltratados o que no han sido tomados en cuenta lo suficiente. Ojalá eso ayude. Gracias, profesora Landmore. Ha sido muy, muy interesante este diálogo que hemos tenido durante esta prácticamente hora y media de conversación. Seguro que hay varias otras preguntas que podríamos analizar y discutir. Y lo que tenemos como compromiso de la profesora Landmore es que nos va a acompañar en el sentido de que vamos a poder tener oportunidades de poder discutir con ella en las semanas y meses que vienen. Ella está muy interesada en el proceso que estamos llevando adelante en Chile, y para nosotros, ¿cierto?, es un honor y una suerte tener a la profesora Landmore involucrada en este proceso, tanto para el proceso interno que estamos llevando en el interior de la Universidad de Chile, ¿cierto?, como para el proceso constituyente del país. Así que quisiera agradecer profundamente la charla de la profesora Landmore, y que abre caminos y posibilidades y formas de análisis y categorías de análisis que van a ser bien interesantes y útiles para el proceso que se nos viene por delante.
También al mismo tiempo quisiera agradecer a Juan Gabriel por su interesante comentario, que abrieron otros puntos de vista que debieran también ser analizados y ser parte de la discusión que vamos a llevar adelante, y a las profesoras Constanza, Inen y Ana María que preguntaron, y a todos aquellos que participaron hoy día en el Zoom y en Facebook Live y en YouTube. Ha sido una jornada bien rica y por tanto agradezco desde ya que nos sigan acompañando a todos nuestros, a toda nuestra comunidad, estudiantes, funcionarios académicos, porque creo que a través de estos seminarios y la discusión que estamos llevando adelante en el grupo de trabajo CCI, vamos a poder aportar fuertemente a la dinámica que se está, tanto interna como a nivel del país. Creo que es una bonita oportunidad para la universidad poder contribuir de esta forma, y un ejemplo de seminario es lo que estamos haciendo hoy día, ¿cierto? Pero a partir de esto se generarán discusiones más profundas de cómo llevar adelante el proceso constituyente y nuestros diálogos, consultas y nuestros propios procesos deliberativos al interior de la universidad. Así que muchas gracias, profesora Hélène Landmore, y seguimos en contacto para poder llevar adelante este proceso tan importante. Muchas gracias.